Bien, los puentes hidrógenos serían las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y entonces son las fuerzas que las mantienen fijas, ¿sí? Pero tienen la particularidad de mantenerlas fijas, pero a una distancia mayor. Generan un ordenamiento que hace que las moléculas se encuentren a mayor distancia que si no se formaran los puentes hidrógenos. Por eso, cuando el agua se congela, aumenta su volumen, ¿sí? No es lo común, la mayoría de las sustancias, por estas capacidades que les decía, cuando va disminuyendo la temperatura, se van acercando cada vez más y entonces el volumen va disminuyendo. En el caso del agua sucede lo contrario. Cuanto más puentes hidrógenos pueda formar una molécula, mayor distancia va a haber con las moléculas vecinas y entonces mayor va a ser el volumen. Esa es la razón por la cual si nos olvidamos una botella de una bebida cualquiera dentro del freezer, la botella revienta. Esto tiene una importancia muy grande, por ejemplo, en los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando uno congela un alimento, las moléculas de agua presentes en él se expanden y entonces rompen las estructuras. Es decir, las células se lisan, se rompen, revientan literalmente, y cuando uno descongela el alimento, este pierde su capacidad de retener agua. Por eso cuando descongelamos, por ejemplo, un bife, lo dejamos en un plato arriba de la mesada, cosa que no se debe hacer, aparece un juguito, ¿sí? Agüita. Ese juguito, esa agüita se llama exudado y es ni más ni menos que el agua que antes estaba contenida en las células y que durante el proceso de descongelamiento, al romperse las células, se liberó. Este exudado puede traer aparejado pérdidas nutricionales también porque eh, arrastra vitaminas, arrastra algunas proteínas de las sarcoplasmáticas, etc. ¿Sí? Y fundamentalmente también modifica los caracteres organolépticos, es decir, la textura, la palatabilidad, etc. Vamos a analizar ahora el agua como solvente, ¿sí? Y entonces, recuerdan que un solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una solución. Y entonces vamos a analizar un poquito qué es esto de la solubilidad. Para que una sustancia se solubilice, el solvente debe poder formar una monocapa de moléculas alrededor de ella que se conoce como agua de solvatación o capa de solvatación para hablar en general. Es decir, que el agua, en este caso que estamos hablando, tiene que poder rodear a la partícula que se va a disolver para aislarla de las otras partículas, que eso sería la solubilización. En el caso del agua, y por la estructura química y el comportamiento eléctrico del que hablamos antes, en el caso del agua, les decía, hay dos interacciones posibles entre la sustancia a solubilizar y el agua. Y esas dos interacciones se conocen como ion dipolo y dipolo-dipolo. Dipolo siempre es el agua, ¿sí? Porque se generan estas zonas de carga positiva y negativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un átomo de sodio, un catión, sodio mejor dicho, ¿qué va a suceder? El oxígeno con su densidad de carga negativa va a poder producir una interacción con la carga positiva del sodio. Entonces, el sodio es el ion y el agua es el dipolo. En las interacciones dipolo-dipolo, ¿qué va a suceder? Va a haber dos estructuras con zonas de carga. Entonces vamos a tener, fíjense acá, esta es una molécula de alcohol, de etanol, ¿sí? Donde hay un OH, una estructura similar a la del agua. En este OH, este oxidrilo, también se genera el dipolo, porque el átomo electronegativo va a atraer a los electrones del hidrógeno. Entonces va a haber un dipolo en la sustancia, que en este caso es el alcohol, y va a haber un dipolo en el agua, que es el que ya venimos mencionando. Entonces se va a producir una atracción, por ejemplo, entre el hidrógeno del alcohol y el oxígeno
del agua porque tiene cargas negativas, y también va a haber acá una atracción entre la densidad de carga negativa del oxígeno del alcohol y la densidad positiva del hidrógeno.